Hola, bienvenidos nuevamente al curso intitulado Introducción a la Criminología. Mi nombre es Luis Alejandro Rodríguez Rojas, soy criminólogo egresado por la Universidad de los Andes y es para mí un gusto darle la bienvenida nuevamente a este curso. El día de hoy estaremos hablando acerca de la historia de la criminología, en particular los primeros estudios sobre delincuencia de la escuela positiva. Si analizamos todo lo que viene siendo ese factor de la escuela que marcó la escuela positiva, vamos a determinar que hay algunos malentendidos, por así decirlo, en cuanto a la concepción que se tiene sobre la misma. Cuando nosotros hablamos de la escuela positiva, estamos hablando del inicio del estudio del delincuente a través del método científico, es decir, es a partir de esta escuela donde se introduce el método científico para analizar la causa de la delincuencia. Tenemos que determinar que es a partir de este periodo, que es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que existe toda una evolución en cuanto a ciencias sociales, porque es importante analizar que con los avances que tuvo tanto la medicina como la antropología como la sociología, hubo un intercambio de ideas en los cuales se generó una perspectiva o un nuevo pensamiento en el cual se tenía que determinar que para que algo tuviera vericidad, para que algo realmente estuviera efectivamente constatado, tenía que aplicarse un método, en este caso el método científico, como bien lo expusimos en clases anteriores con Augusto Comte. Hay algo que determina esta parte de la escuela positivista de la criminología y es la forma en la cual se estudiaba la fisionomía. Se estudiaba la forma básica del ser humano, es decir, los caracteres hereditarios, los caracteres físicos, para determinar si un individuo era posiblemente un delincuente, cosa que actualmente no se maneja y que sí es erradicado. En este caso se determinan que son muchas otras características las que pueden determinar esto. Sin embargo, vamos a estudiar un poco más sobre esta escuela que nos da ese inicio al estudio del delito. Vamos a empezar analizando a César Lombroso. Este es un ilustre maestro que nace en Italia entre 1835 y 1909. Podríamos decir que es uno de los criminólogos más alabados, tal vez por la forma en cómo pensaba, la ideología que estaba tratando de manifestar o los estudios que estaba realizando para la época. Él fue catedrático de psiquiatría y antropología en la Universidad de Turín y realmente sus ideas dieron lugar al nacimiento de la Escuela Biológica de la Criminología, la que también se conoce como Escuela Italiana. Lombroso afirma que los criminales lo son ya desde su nacimiento, es decir, él piensa que el criminal nace siéndolo, el criminal, lo que se conoce como criminal nato, y que las tendencias delictivas son como una enfermedad, es decir, son hereditarias. De aquí que asume algunos de los ideales de Charles Darwin también dentro del evolucionismo y la forma en cómo algunas personas no evolucionan y se quedan en un estado retrógrado. Entre sus obras más importantes tenemos El hombre delincuente, en 1876, que podríamos decir de que es la obra que marca la trascendencia de su estudio dentro de la criminología o marca la trascendencia del inicio de la criminología. También nos habla de La mujer delincuente en 1895, La delincuencia, causas y remedios, entre otras obras que marcaron la diferencia para estos años. Lombroso presentó su análisis y conclusiones en su libro El hombre delincuente, como ya lo dijimos en el año 1876. En él expuso una teoría, la teoría del atavismo degenerativo de los delincuentes, en el que consideró el resultado del desarrollo evolutivo incompleto. Sí, él pensaba de que las personas que delinquían eran personas que no habían tenido una evolución totalmente desarrollada, lo que posteriormente Enrique Ferri deriva de su concepto de criminales natos. Realmente esta es una obra que inicia la escuela positiva o de antropología criminal y que dio la idea del atavismo degenerativo a partir de Darwin, como lo mencioné anteriormente, con El origen de las especies, que publicó en 1859.
Realmente dentro de esta obra se presentaban algunos ejemplos de especies que habían degenerado a fases previas de su desarrollo evolutivo, y en este contexto es que Lombroso creyó descubrir ciertas especificidades anatómicas características de los delincuentes natos o atávicos, como frente hundida y baja, gran desarrollo de las arcadas supraciliares, asimetrías craneales, altura normal del cráneo, gran desarrollo de los pómulos, orejas en asa, gran pilosidad y brasa superior a la correspondiente estatura. Es decir, toda una serie de características fisionómicas que determinaban cómo un individuo podría llegar a ser delincuente o cuáles eran las características específicas que lo podrían determinar. A partir de todos estos descubrimientos, Lombroso rechazó frontalmente los planteamientos de la escuela clásica. Recuerden que se formó todo un debate científico cuando hubo la confrontación entre la escuela clásica y el positivismo, efectivamente. Aquí hubo un vaivén de discusiones en los cuales algunos aceptaban la forma de los pensadores filosóficos acerca de la conducta humana o acerca de por qué el hombre delinquía, y se enfrentaron a estos estudios que ya eran matizados dentro de un método científico, es decir, mediante la observación, la experimentación, para determinar cuál era efectivamente lo que conllevaba que un individuo cometiera un hecho delictivo. Realmente, muchos de estos fenómenos, de estos estudios realizados para este tiempo, en el cual se determinaba la fisionomía como una característica específica para que un hombre llegara a delinquir, posteriormente no fue tan sustentado, no fue tan apoyado por los discípulos de Lombroso. Es por ello que él mismo se fue obligado a modificar y matizar los enunciados de su propia obra, restando paulatinamente importancia a los factores biológicos a lo largo de sucesivas ediciones de su libro, y concediendo creciente pero explicativo a los factores sociales y psicológicos, que es lo que actualmente más o menos se maneja. El hombre delincuente, como viene siendo la primera obra que realiza Lombroso, diversifica su clasificación de los delincuentes en los siguientes tipos. Primero, nato o atávico. Segundo, loco moral. Posteriormente, el epiléptico, el loco ocasional y el pasional. Incluso afirma que bajo condiciones adecuadas, algunos delincuentes podrían ser rehabilitados a través de un ambiente saludable. Hecho que posteriormente las siguientes investigaciones que se han realizado dieron por cierto. Eso sí, siempre que no surgieran caminos con una especial tentación. Es decir, todas estas personas siempre van a estar condicionadas por la tentación. O era lo que nos mencionaba Lombroso en su estudio. Hablemos un poco de las características del loco delincuente moral. Entre las características o los 6 puntos que nos menciona César Lombroso están: primero, dice, el cráneo de estos sujetos tiene una capacidad igual o superior a la normal y no presenta diferencias con los cráneos normales. Según esto, nos menciona que hay similitudes en el cráneo. Segundo, en algunos casos se han encontrado los caracteres comunes del hombre criminal: mandíbula voluminosa, asimetría facial. Características que se mencionan según César Lombroso. Tercero, no usan tatuajes ya que saben que por ellos pueden ser identificados. Es decir, todas las personas que llegan a calificarse dentro de delincuente loco moral, se determina que no usa tatuajes, pues sabe que con el mismo la sociedad determina, o para este tiempo, en esta época específica de la humanidad, se determinaba que cualquier persona que se tatuaba la piel posiblemente era un delincuente. Cuarto, son personas bastante excitables y crueles. Se determinaba por esa condición. Quinto, tienden a ser perezosos en el trabajo. Y sexto, de peso de igual o mayor a lo normal. Estas eran características que Lombroso nos mencionaba del loco moral. Ahora, ¿cuáles serán las características del epiléptico, del delincuente epiléptico? Bueno, primero, que son muy violentos. Segundo, que son destructivos. Tercero, que tienen tendencia al suicidio. Cuarto, que tienen cambio de humor. Quinto, que sufren de amnesia, es decir, que se les olvida lo que realizan. Y por último, que son vanidosos. Estas son las características del delincuente epiléptico.
Y por último, disculpen, ya terminando, las características del delincuente nato, que era alcohólico, histérico, matoide, es decir, el autor diferencia entre delincuentes locos y locos delincuentes o enfermos mentales. Pero dentro del delincuente loco están estas características, principalmente que se ven de alguna manera condicionados por el alcohol o por algún síndrome histérico. Las características del delincuente ocasional es que son pseudocriminales, son criminoloides y son habituales. Cada uno determina una clasificación. Y por último, la característica del delincuente pasional, que nos indica que son poco frecuentes entre los delitos de sangre, tienen una edad entre 20 y 30 años, tienen el sexo, la mayoría son hombres, sin embargo el 36% son mujeres, cráneos sin datos patológicos, la conmoción después del delito, es decir, después que cometen el delito se arrepienten, todo lo que conocemos como el ciclo de la violencia. Tienen tendencia al suicidio, tentativa inmediatamente después de cometer el delito y normalmente confiesan del hecho que han cometido. Estas son las características que determinan a cada uno de las clasificaciones que hace César Lombroso. Los dos discípulos más conocidos de Lombroso fueron Enrico Ferri y Rafael Garófalo. Su teoría de sociología criminal, publicado en 1878, de Ferri, marcó gran trascendencia. Y esta es la segunda persona de la que vamos a hablar, Enrico Ferri. Enrico Ferri se conoce como uno de los más destacados defensores de la perspectiva positivista, con su teoría de sociología criminal, pero realzando los factores sociales, económicos y políticos en la etiología de la delincuencia. Él clasificó a los delincuentes en las siguientes categorías. Primero, delincuente nato o instintivo, lo que tendría una propensión delictiva heredada. Posteriormente, el loco delincuente o el delincuente loco, mentalmente discapacitado. El delincuente pasional, como resultado de fuertes reacciones emocionales. El delincuente ocasional o situacional, la categoría más amplia de infractores. Y el delincuente habitual, a partir de la influencia negativa de factores sociales diversos. Para Ferri, la criminología debería estudiar la delincuencia como conducta individual y como fenómeno social. De esta manera es que se podrá ayudar al Estado a adoptar medidas prácticas para su control, tanto de naturaleza preventiva como represiva. Otro personaje que también va a marcar pauta dentro de lo que es la escuela positiva es Rafael Garófalo. Como ya dijimos anteriormente, también es un discípulo de Lombroso. Él fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Nápoles y publicó en 1885 su obra más conocida, titulada Criminología, que dio nombre a esta disciplina, efectivamente esta, en 1885. Su tesis principal fue El origen de la delincuencia. Se hallaba, según él, en que algunos individuos presentaban una deficiencia hereditaria. Podría ser de índole psíquico más que todo, para este momento que se manejaba, y moral, lo cual les impedía el desarrollo de sentimientos altruistas y les incapacitaba para adaptarse a la vida social. Garófalo creía legítimo que la sociedad se defendiera de la delincuencia, incluso eliminando a sus miembros más dañinos y peligrosos. Es decir, él estaba de acuerdo con la pena de muerte, para evitar que pudieran reproducirse y extender más aún su raza, porque para ellos esto vendría siendo una normalidad, algo que vendría a ser hereditario, por lo cual simplemente al reproducirse se iban a seguir multiplicando los delincuentes. La escuela positiva o de antropología criminal tuvo también reflejo y acogida en Estados Unidos, especialmente a través de las obras pioneras de Ellis en 1890, de Arthur MacDonald y su libro Criminología en 1983, y asimismo siguieron investigando las hipótesis realizadas por Lombroso sobre un hombre predestinado a ser delincuente, por su atavismo hereditario. Sin embargo, no trajeron muy buenos resultados. Posteriormente, todo esto cambia con la escuela de Chicago. Sin embargo, esto lo estaremos viendo en la próxima clase. Gracias por prestar atención a esta. Espero que tomen en consideración las lecturas que se les han mandado y respondan el cuestionario. Nos vemos en una próxima. Gracias.